de México es un infaltable en la divulgación de tópicos financieros y económicos en los principales medios de comunicación de nuestro país, y todo esto gracias a la sólida formación económica lograda en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por supuesto en la Universidad de Texas A&M, donde obtuvo el doctorado en economía. Pero más que todo ello, que de por sí es relevante, Gabriel Casillas Olvera es un amigo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y ahora en sus nuevas responsabilidades y en el lejano Nueva York no deja de estar al pendiente y siempre atento para aceptar nuestras invitaciones. Te lo apreciamos mucho, Gabriel, y te dejamos con tu auditorio para participarnos de tu conferencia El Momento Económico y Perspectivas. Muchas gracias. Al contrario, estimado Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y tus muy generosas palabras de siempre. Ahorita todavía estamos en la Ciudad de México ya a punto de la mudanza, por eso no se ve mucho en la parte de atrás, pero muchísimas gracias y muy contento de participar con ustedes y que me han invitado pues ya varios años seguidos. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al Consejo Directivo de la AMDA, muchas gracias Guillermo Prieto, y bueno, pues empezamos. Entonces, pues vamos a proyectar la presentación y en ese sentido, la verdad es que pues son varios temas los que hay que tratar ahorita, ¿no? Y después de la conferencia del doctor José Antonio Lozano, pues llegamos con el espíritu muy arriba, esperamos mantenerlo así durante la perspectiva económica, pero sí hay varias cosas aquí retadoras, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los tres temas que quisiera platicar hoy con ustedes son, el primero, ¿por qué está creciendo el mundo? Porque algunos ya empiezan a hablar de esta inflación, ¿no? Estas palabras, ya saben que en inglés luego les gusta poner palabras juntas, ¿no? Por ejemplo, el famoso brunch, ¿no? Que es breakfast, ¿no? Desayuno, y lunch, comida. Lo ponen junto para un desayuno, comida. Lo mismo hacen con la palabra stagflación, en inglés stagflation, ¿no? Que viene de stagnation, ¿no? De una economía que no está creciendo, y viene de inflation, pues lo ponen junta y es stagflation, ¿no? Stagflación significa inflación alta y crecimiento nulo. ¿Estamos ahí? Yo creo que no, ¿no? Y mis colegas en Barclays piensan lo mismo, porque el mundo no es que no esté creciendo, sí está creciendo. Lo que pasa es que ya toda esta ola de revisiones, de pronósticos al alza, pues ya terminó. Pero está creciendo y vamos a ver por qué. Dos, obviamente muy importante todos los riesgos, ¿no? Y obviamente riesgos bien importantes para la industria automotriz, pero para otras más, como son los de cadena de suministro, y claramente inflación más alta, riesgos sanitarios y otros más, y finalmente ya acabar con la coyuntura en particular de México. Entonces, tocando el primer tema de por qué está creciendo el mundo, porque todavía está creciendo, pues está creciendo por la reapertura, obviamente, por la vacunación y por la laxitud fiscal y monetaria. Primero, empezando por el tema de vacunación, pues hay países que ya tienen más del 90%, como se ve en la gráfica de extrema izquierda, y hay personas vacunadas ya con doble dosis. Tenemos países, varios en Europa, también en el caso de China, en el caso de Latinoamérica, el de Chile, que ya están por arriba del 70% digamos, público objetivo vacunado ya con doble dosis. Y en el caso de México estamos prácticamente por arriba del 50%, ahí no se ve ese número, porque para hacerlo comparativo lo hicimos a una fecha anterior. Sin embargo, si vemos el número con los datos de ayer en la noche, ya estamos por arriba del 50% con doble dosis. Entonces eso sin duda está ayudando. Obviamente hay mucha desigualdad en el mundo, así como hay países que ya casi acaban de vacunar a la población. Desafortunadamente, en el caso, por ejemplo, de varios países de África subsahariana, pues todavía no tienen suficientes vacunas para vacunar al más del 4% de la población. 4. Entonces hay mucha desigualdad en el tema de administración de vacunas. Sin embargo, pues el mundo ha ido avanzando en este sentido, ¿no? Y bueno, pues obviamente es la reapertura, la vacunación, el tema de que los gobiernos ya no están imponiendo pues políticas tan restrictivas de movilidad cuando vemos alguna otra ola, y pues obviamente muy importante la laxitud monetaria y el estímulo fiscal. En la parte de la laxitud monetaria, en la parte del medio, en la gráfica de arriba están todos los bancos centrales que bajaron las tasas de interés desde el año pasado, y sí, esto ya está por terminar. Ya hemos visto como varios bancos centrales, incluyendo el Banco de México, pues han tenido que empezar a subir la tasa de interés. Todavía no podemos hablar de que se acabó toda esta política monetaria laxa, porque al subirla todavía en los niveles que estamos en la mayoría de los países,
todavía se habla de laxitud monetaria, pero pues ya acabó ese proceso, este ciclo de baja de tasas en todo el mundo. Sin embargo, insisto, sigue siendo laxa, ¿no? Y esa política de laxitud pues sigue ayudando al mundo a irse recuperando. Y la otra, recordarán que los bancos centrales en el mundo pues bajaron la tasa, muchos inclusive muy cercano a cero, como es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros de economías avanzadas. Y entonces ya saben, de todo en economía es precio o cantidad. Entonces, pues el precio del dinero es la tasa de interés. Si ya la bajaste prácticamente a cero, a muchos bancos centrales no les gusta ir a terreno negativo, no quieren tener tasas negativas. ¿Por qué? Porque causa muchas distorsiones. Imagínense la banca comercial, que es por donde se transmite esta política monetaria. Imagínate que al ahorrador le vas a cobrar, ¿no? Y al que le prestas le vas a dar dinero por haberle prestado. Pues ¿quién va a querer ahorrar? Porque los bancos necesitan los préstamos, ¿no? Los depósitos, perdón, para poder prestar. Entonces, definitivamente esto puede desincentivar a quienes depositan su dinero en los bancos, si se les va a quitar dinero, y pues mucha gente va a querer préstamos porque ahora le vas a pagar por prestarles. Entonces es una distorsión que realmente no se sabe bien cómo puede terminar. Entonces muchos bancos centrales, para no seguir bajando la tasa a terreno negativo, pero quieren seguir estimulando la economía, lo que hicieron fue aumentar la liquidez, ¿no? Y para aumentar la liquidez, pues no pueden agarrar helicópteros y ponerse a tirar billetes por todos lados. Entonces lo que han hecho es comprar activos, ¿no? Compran bonos de las instituciones financieras y pues, a cambio de ello le dan dinero, y esas inyecciones de liquidez se ven reflejadas en la gráfica del medio abajo, que son pues los balances de los bancos centrales, ¿no? Como a la hora de hacerse de todos estos activos, pues se van inflando estos balances, que es el espejo de toda esa liquidez que están virtiendo a la economía. Entonces, pues los balances, solamente el Banco de Canadá ya empezó a dejar a comprar menos, pero todos siguen comprando, ¿no? El Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos está comprando 120,000 millones de dólares mensuales. Entonces imagínense, o sea, siguen comprando, siguen inyectando liquidez, las tasas siguen muy bajas, entonces todavía sigue una política monetaria laxa, aunque estamos ya cerca del fin de eso. Y por último, en la extrema derecha, el estímulo fiscal. En prácticamente 99% de los países en el mundo se dieron la tarea de hacer un paquete de estímulo fiscal muy significativo para atajar el tema de la pandemia, tanto del lado de la salud como del lado de la preservación del empleo. Se les dio muchísimo dinero a las empresas principalmente, con obviamente condiciones de que no despidieran a su personal, para que pues en toda esta pandemia en donde hubo restricciones a la movilidad tan grandes, pues pudieran mantener sus operaciones, seguir manteniendo, pagando salarios, etcétera. Y esos paquetes de estímulo fiscal fueron tremendos. En Estados Unidos nada más, el que vemos en la tabla, estamos hablando de 38 puntos del PIB. Nunca lo habíamos visto, y es más, quitando algunos, ¿no? Más o menos yéndonos como a los que todavía no se terminan de instrumentar, y más o menos estamos hablando de 26 puntos del PIB. Aún así, lo tratamos de comparar con algo donde ha habido mucho gasto fiscal en Estados Unidos o en el mundo, y solo nos podemos remontar a la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, cuando se hizo este famoso Plan Marshall, donde se le dio dinero a los países europeos para que pudieran hacer su reconstrucción en la posguerra, y pues más o menos trayendo valor presente este Plan Marshall. Estamos hablando de 4 planes Marshall, de lo que se ha instrumentado ahorita, y prácticamente casi 6 planes Marshall si hablamos de lo que falta por instrumentarse. Entonces, realmente esa parte fiscal que todavía no se termina de instrumentar, también ha sido muy importante para el mundo y para México también, porque aunque en México no tuvimos un paquete de estímulo fiscal significativo para atajar la pandemia, pues todo lo que hizo Estados Unidos ha permeado a México por 3 vías, ¿no? Una, la tradicional, de que es impulsar las exportaciones de manufactura, una de ellas la automotriz. Desafortunadamente, este canal pues, ha tenido esta distorsión de las cadenas de suministro, que al rato comentaré un poco más, pero ese ha sido un tema pues no menor, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, ha permeado por ahí. También ha permeado por otra vía, 2, que es la vía de las remesas, ¿no? Que hemos tenido montos máximos históricos. Y número 3, vía el turismo, recientemente, debido a que pues hemos visto cómo ya el turista, sobre todo el turista de Estados Unidos, prefiere ir a una playa mexicana que ya conoce, etcétera, y no quiere irse a una isla del Pacífico o una isla del Caribe, porque no necesariamente cuenta con la infraestructura hospitalaria por si se enferma, o hay que tomar 2 o más vuelos para llegar a estos lugares. Entonces eso también nos ha ayudado. Entonces estas son las razones principales por las cuales el mundo está creciendo: reapertura, muy apoyada por la vacunación, el estímulo monetario y el estímulo fiscal. Ahora,
el crecimiento del mundo. Si vimos la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional actualizó su perspectiva económica y después de prácticamente cada vez que se reunía tenía que estar aumentando y aumentando, o sea, revisando al alza sus pronósticos de crecimiento para el mundo, para Estados Unidos y todo. En esta ocasión hubo una disminución de algunos pronósticos, otros ya simplemente no los revisó al alza. Entonces, pues sí, ya esa ola de alza, de revisión al alza, pues tenía que terminar, ¿no? Y parte de esto es porque, así como se ve la gráfica a la izquierda, unas caídas muy significativas y unos regresos también muy significativos, pues llega un momento en donde pues ya no se puede seguir creciendo. Lo que ya se abrió, no puede reabrirse una vez más, ¿no? Entonces, y ahora es cuando se ven cosas, los cambios, ¿no? Cambios que dejó la pandemia, algunos serán transitorios, otros serán permanentes, ¿no? Simplemente el cambio de que ahora para muchas personas el teletrabajo, el home office es algo que se pueda pues, llevar a cabo en cualquier momento y que se vea como que funciona, pues simplemente ese es un cambio muy importante y está pues haciendo que mucha gente que vivía a lo mejor en un departamento caro o chico, muy cerca de su centro de trabajo, hoy pueda vivir en otro lado, en una casa más cómoda quizá, etcétera. Todos estos cambios, pues muchos llegaron para quedarse, ¿no? Entonces en ese sentido, pues son cambios importantes que hay que tomar en cuenta. Y en todo esto, pues Estados Unidos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en julio pensaba que iba a crecer 7%, como se ve en la tabla de la derecha, ahí más o menos en la cuarta fila, y lo revisó a la baja a 6%. Es un cambio muy significativo de 7 a 6%, pero aún así estamos hablando de una tasa de crecimiento bastante alta, ¿no? Y así hizo varios cambios, no todos fueron a la baja. En el caso de la eurozona, de hecho, lo revisó al alza de 4.6 a 5%, y así se fue yendo, pues dependiendo de cada país. Para Latinoamérica, de hecho, lo subió poquito, como cerca de 20 puntos base, pero en general, pues ya digamos, la ola de alzas ya acabó, y eso pues te está mostrando los retos que está viviendo el mundo, y es a lo que vamos, ¿no? Efectivamente, ¿cuáles son los retos o los riesgos? El más importante hoy por hoy, del que todo el mundo está hablando, es el de la cadena de suministro y de la inflación, que juntos la gente piensa llamarle esta inflación. Insisto, nosotros no pensamos que sea esta inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo sigue creciendo. Lo que pasa es que no está creciendo a las tasas que se pensaron, ni pueden revisarse los pronósticos al alza. Y sí, está habiendo mayor inflación, y hay toda una pregunta de qué tan transitoria es la inflación y qué tanto no lo es. Hay todavía riesgos sanitarios, todavía COVID no ha acabado, ¿no? Hoy vimos en la mañana con tristeza cómo Colin Powell, exsecretario de Estado en Estados Unidos, el primer afroamericano, pues falleció de complicaciones de COVID a los 84 años. Muchos desafortunadamente hemos tenido familiares y amigos que nos han dejado por el tema de COVID. Pues hay que seguirnos cuidando, y bueno, pues todavía no se acaba, todavía hay riesgos en ese sentido. Y otros más, como esta inmobiliaria china de Evergrande, y otros riesgos geopolíticos que voy a mencionar brevemente. Pero me voy entonces con la parte de inflación y las cadenas de suministro, ¿no? En el tema de la inflación, aquí, bueno, pues vemos como las materias primas, arriba a la izquierda, tanto los metales industriales como el cobre en rojo, o como los granos, ¿no? Como es el caso del maíz, que pusimos ahí ¿cómo se llama? En verde. O en el caso de los energéticos, como el Brent en gris, sufrieron un incremento muy significativo. Algunos realmente ya pararon de subir, otros de repente tienen incrementos fuertes de un día para otro por alguna noticia en particular. Eso ha pasado mucho en el caso del petróleo. Pero en general, lo que se puede ver es que una presión inflacionaria no es cuando los precios se quedan altos, sino es cuando incrementan. Se incrementan, ahí está la presión inflacionaria. Si ya dejan de incrementarse, aunque se queden niveles altos, pues ya no se puede hablar de presiones inflacionarias. Se puede hablar de que ahora, bueno, son los nuevos precios y son precios altos y son más caros, ¿no? Entonces, estamos hablando más desde ese punto de vista, y creo que desde ese punto de vista sí podemos pensar que la presión inflacionaria sí es transitoria, ¿no? En general. Ahora, el tema es que no todo se ha podido pasar al consumidor. Precisamente, pues el año pasado, ¿qué pasaba? Pues no, por ejemplo, en el tema de los coches, no se vendían coches, ¿no? Sobre todo en los momentos más álgidos de la pandemia. Después de repente pues ya se vino la demanda de coches, y luego ahora hay falta de oferta de coches, ¿no? Por todos estos temas de la cadena de suministro. Entonces, ¿eso qué te denota? Te denota que hay varios temas ahí importantes desde el punto de vista de planeación, desde el punto de vista en el caso de los energéticos,
pues de todas las políticas de cambio climático, muchas empresas de petróleo dejaron de invertir en nuevas formas de extraer petróleo o en más pozos petroleros. Entonces claramente pues todo esto nos habla de varias cosas que están causando el momento que estamos viviendo hoy. Ahorita lo desmenuzaremos un poquito más. Pero por ejemplo, si nos vamos pues son 4 aristas de la inflación, ¿no? Primero, materias primas arriba a la izquierda, luego arriba a la derecha, lo que pagan, ¿no? Los costos de las empresas. En esta encuesta que hace el Institute for Supply Management, el ISM en Estados Unidos, que se lo hace a los gerentes de compras, pues, y les pregunta sobre los precios que están pagando por los insumos, pues desde abril del año pasado hasta hace un par de meses teníamos incrementos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí te habla de que sí hubo un incremento muy, muy importante en la parte de los costos de las empresas, ¿no? Y que lo bueno es que como se está monitoreando, ya no han seguido subiendo. Se quedan altos, pero no han seguido subiendo. Abajo a la izquierda, un poquito lo que ven los mercados en la inflación. También el swap de inflación de 3 años, que llegó a ubicarse pues casi el 3%, que no lo habíamos visto desde 2007-2008, ya también dejó de crecer. Y por último, abajo a la derecha, las expectativas de inflación de esta encuesta que hacen a los hogares, la Universidad de Michigan, en todo Estados Unidos. Si se fijan, también hay una percepción de transitoriedad. ¿Por qué? Porque vemos las expectativas a un año, 4.6%, que son altas, pero las de 5 años bien ancladas en 3%. Entonces, en general, el fenómeno inflacionario se aprecia fuerte, se aprecia todavía transitorio. Insisto, es probable que los precios se queden altos y sea caro, y eso haga que pues, se vaya transfiriendo desde las materias primas hacia el consumidor conforme la economía pues, se reabre más, pero eso entonces todavía te va a dar un espacio de presiones inflacionarias importantes hacia adelante, ¿no? Lo cual lo hace no tan transitorio, pero que el hecho de que ya no sigan subiendo significativamente, sino que se hayan quedado altos, pues te puede hablar de que sí puede ser transitorio este fenómeno inflacionario. Tal vez en las economías avanzadas esto para el año que entra ya se esté disipando, ¿no? En algún momento, o sea, muchos pensaban que desde este año y no está pasando. Creo que va a ser en algún momento a mediados o hacia finales del año que entra. Y para las economías emergentes, a lo mejor estamos hablando de una transitoriedad, pero que, vamos, desafortunadamente pues, podría desaparecer hasta el 2023. Sobre todo porque ustedes saben, en las economías emergentes, el componente de alimentos, el componente energético, tiene un mayor peso en el índice de precios y eso hace pues, que tarde un poco más en disiparse toda esta presión inflacionaria, ¿no? Ahora, algo muy importante, no nada más ha habido inflación en los precios del consumidor y del productor, sino también inflación en los precios de los activos. Vemos del lado izquierdo en las acciones, ¿no? Este índice de color gris es de las acciones de crecimiento, donde está Amazon, Google, todos ellos han realmente tenido un incremento muy fuerte. Sí ha habido una corrección, una baja en estos últimos días. Es normal, no habían reaccionado los mercados accionarios ante todo este tema de que la Reserva Federal puede empezar a reducir esas compras que les comenté de 120 mil millones de dólares al mes. Es muy factible que para noviembre empiecen la disminución. Entonces, pues siempre los mercados reaccionan no tan positivamente cuando hay esa, pues que ya va a faltar esa liquidez de parte de un banco central tan importante. Y tenemos las acciones de valor, las de la línea roja del lado izquierdo, que son las clásicas que llevan mucho tiempo en el índice, ¿no? Y a eso también les ha ido muy bien. Pero sí hay una diferenciación muy importante entre las de crecimiento en gris y las de valor. O sea, realmente los participantes de los mercados le han puesto mucho más énfasis a comprar acciones de crecimiento. ¿Por qué? Porque la pandemia aceleró fuertemente la digitalización. Entonces todas las empresas de digitalización, todas las empresas nuevas, pues obviamente si hace 2 años se pensaba que iban a generar ciertos ingresos y a la hora de traerlos a valor presente, eso es lo que están dispuestos a pagar, pues ahora están con la aceleración de la digitalización. Estos participantes de los mercados piensan que esos ingresos van a ser mayores, los traen a valor presente y pues les dan precios mucho más altos que ellos están dispuestos a pagar. Ahora, ¿son burbujas o no? Porque muchas veces cuando vemos estos incrementos de precio que son exorbitantes, muy por arriba de los fundamentales, pues claramente pensamos que pues entonces puede haber una burbuja. Ahora recuerden, los economistas somos muy malos para pronosticar burbujas. Somos buenísimos para decir, mira, sí, era una burbuja, ya se reventó. Pero cuando va a pasar, bastante malos. Entonces tomen esto con con tranquilidad. Pero de todas maneras, lo que sí se puede ver es, si vemos en la gráfica a la derecha, lo que puse en gris son es digamos, el múltiplo precio-utilidad. Es decir, cuánto están pagando los mercados, el precio de las acciones, dividido entre las utilidades que generan. Y aunque hubo un incremento bien importante,
ya se han regresado un poco digamos, ese cociente precio-utilidad. Parte porque se han caído un poquito ya las acciones, los precios de las acciones en bolsa, pero más importante, la caída más relevante ha sido porque sí han estado generando utilidades. Ahorita estamos en plena temporada de reportes corporativos y hemos visto pues muchos de ellos están siendo todavía mejores a los que se esperaban, a pesar de que los analistas ya habían puesto la vara bastante alta en términos de lo que esperaban de estos reportes corporativos. Entonces la verdad es que pues ahí no se ve burbuja, la verdad se ve bastante sólido. Donde sí creo que puede haber burbujas, y por eso tiene burbujitas en la gráfica a la derecha, es en la línea roja, que puse ahí el Bitcoin, ¿no? Bitcoin hemos visto varias digamos, caídas fuertes. De hecho, esta gráfica no captura la última, ¿no? Ahora, no es que no me gusten las criptomonedas. Yo creo que todos vamos a utilizar criptomonedas en algún momento, pero de ahí a que se vuelva el estándar, un Bitcoin, o todas estas bits, o todas estas monedas, sí lo veo difícil. Creo que lo que va a pasar es que Banco de México va a sacar el criptopeso, la Reserva Federal en algún momento va a sacar el criptodólar y así, y pues va a tener consecuencias bien importantes en el manejo de las transacciones, etcétera, en el impacto en los bancos. Pero lo que sí es que de estas empresas como Bitcoin va a haber algunas que se queden y les vaya bien y otras que desaparezcan. ¿Por qué? Yo creo que las que se van a quedar no es porque adoptaron su moneda, sino porque estas empresas pues ya tienen muy bien desarrollado todo el tema de blockchain y todo el minado de datos, y esa es la tecnología que le van a poder ya sea vender en forma completa o vender sus servicios a los bancos centrales, que son los que emitirán las criptomonedas que yo considero que van a utilizar más. Entonces, de estas va a haber unas que les vaya muy mal y otras que les vaya bien. El problema es que no sabemos cuáles son las que les vaya bien y cuáles mal. Y mientras eso ocurre, pues puede pasar como en el .com, ese famoso crash enorme cerca del año 2000-2001, en donde se cayeron pues todas estas empresas de internet, ¿no? Y pues no todas les fue mal, muchas quebraron, pero hubo empresas que se quedaron, como Amazon, ¿no? Pues creo que algo así puede pasar. Tenemos que identificar cuál es la empresa Amazon, el equivalente de Amazon hace 20 años, en las bitcoins, y eso no es fácil, ¿no? Pero bueno, ahí sí creo que haya una burbuja. Luego nos vamos ya, ahora sí, al tema de pues, si hay inflación, normalmente los bancos centrales responden, y pues cómo se ve la Reserva Federal de Estados Unidos para llevar a cabo ya el famoso tapering o tapering, o simplemente reducir esas compras. De los 120 mil millones de dólares que compran mensualmente, es muy probable que en noviembre empiecen anuncien que van a reducirlo a 110, luego a 100, luego a 90, y se vayan más o menos casi un año, tal que dejen ya de comprarlos. Pues vamos a poner dos variables importantes para la Reserva Federal. Del lado izquierdo pongamos el empleo, es la gráfica azul, es el empleo en la recesión anterior, la de 2008-2009, que tardó bastante en caer y bastante en recuperarse, casi fueron 80 meses, eso es el numerito que está abajo de la gráfica a la izquierda, y comparemos ahorita, pues ahorita la verdad es que a pesar de que los últimos números ha decepcionado, realmente el empleo en Estados Unidos cayó muy fuerte, la línea roja, pero ya se regresó muy rápido, mucho antes que en la recesión anterior. Estamos ya muy cerca de estar a niveles prepandemia en Estados Unidos en el tema de empleo, y además pues va creciendo, ¿no? Ahorita en estas fechas, en la crisis anterior, el número de meses desde que empezó la recesión todavía iba bajando y ahora no, va subiendo. Por el lado del empleo ya se está consiguiendo los objetivos de la Reserva Federal. Y del lado derecho vemos, por ejemplo, la línea azul clarito, pues la tasa de Fed Funds, que no está prácticamente en cero y que no se anticipan alzas sino hasta finales del año que entra, ¿no? Algunos empiezan a pensar que a mediados del año que entra, vamos a ver, ahorita la mayoría todavía se encuentran a finales del año que entra. Y luego tenemos la línea roja, la inflación, y la línea azul marino, que es el balance de la Reserva Federal, o sea que tanto está. Cuando empieza el tapering deja de subir, ¿no? Empieza a subir cada vez menos hasta que se queda horizontal, que es cuando ya no crece. Bueno, veamos cómo cuando por ejemplo se hizo el tapering la vez pasada, que se empezó a hablar de ello en mayo del 2013. Vean la inflación, ahí pasamos por donde está el 4.5 trillones de dólares, billones de nosotros. Abajo en el rojo la inflación estaba abajo del 2%. Hoy esta inflación, que es la que ve la Reserva Federal, que es el famoso digamos deflactor de precios del consumo, está para fines prácticos inflación, ¿no? Está en 3.5%, entonces ya está por arriba, ¿no? Y vemos cómo el balance del FED pues, se ha más que duplicado prácticamente, bueno, un poquito menos que duplicado que los 4.5 trillones, pero de todas maneras están en niveles muy altos. Y lo único que se pretende es que deje de comprar,
ni siquiera que salga a vender esos bonos, ¿no? Y recoger liquidez, es simplemente que deje de inyectar esa liquidez. Entonces, con todo esto, la verdad es que lo que pensamos es que hay que aumentar todavía a todo este dinero el estímulo fiscal que se ha venido aventando a la economía. No sé, todo el estímulo fiscal que hubo en la crisis anterior, en rojo del lado izquierdo, fueron un poquito más de 1.5 trillones de dólares anglosajones, billones de nosotros, y ahora pues prácticamente son 5.7 casi, a lo que falta. Entonces, con todo este dinero sí es necesario empezar a hacer el famoso tapering para ir normalizando la política monetaria, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que ahora en noviembre van a anunciar que ya empezará el famoso tapering, a bajarle esas compras, y ya las empezarán a bajar probablemente ya instrumentadas a partir de diciembre, y que, insisto, se tardan un año en dejar de comprar. Creo que es lo más relevante en términos de inflación y política monetaria a nivel global, porque esto es de los bancos centrales que ya sabemos son más importantes, máximo para México. Ahora me voy al tema de las cadenas de suministro, en donde claramente pues, ustedes están muy interesados en el tema automotriz, y además para México es yo creo que de los más relevantes. Vemos la producción automotriz del lado izquierdo como una tendencia que iba subiendo. De repente tuvo obviamente la pandemia, esa mega caída, ese mega regreso, pero pues la tendencia, como que aunque no se aprecie mucho, sigue siendo a la baja, ¿no? Y por el lado derecho vemos estos números que seguro ustedes se lo saben mejor, de todos estos coches que han sido ensamblados y que les faltan chips, y ahí están, no se pueden mandar digamos a sus distribuidores porque les faltan piezas, ¿no? Y tenemos de la serie Ford F, estas estadísticas son difíciles de actualizar, pero esto es más o menos como para agosto, había 110,000 Ford serie modelo F, ¿no? Que van desde pick-up hasta camioncitos de 3 toneladas, etcétera. Pues como había 110,000 vehículos ahí parados, Jeep Cherokee, etcétera. Entonces realmente sí hay un tema muy, muy relevante aquí, que no hay coches para venta, y eso a ustedes pues es algo clave, ¿no? Primero es una tristeza para los distribuidores que el año pasado no vendían muchos coches a mediados de año y ahora quisieran vender y no hay coches. Ahora, un punto bien importante, y no he encontrado mejor estudio que el estudio que hizo el Banco de México en su último informe trimestral que presentó el 31 de agosto, donde tiene una base de datos muy buena. Entonces prefiero, la verdad, en lugar de reinventar el agua tibia, mejor, si no lo han visto, es un estudio bastante bueno, aunque habla de todos los días que han estado paradas las diferentes plantas, desde las General Motors en Ramos Arizpe, San Luis Potosí, etcétera, Mazda, Toyota, Nissan, Ford, cómo han estado los paros, y en este sentido, bueno, cómo le ha ido a las armadoras, ¿no? El porcentaje de capacidad instalada afectada por armadora está al lado izquierdo, pero al lado derecho lo que tenemos es cómo ha habido inversión. Sí ha habido inversión, vean cómo la línea verde ha subido la capacidad instalada. Sin embargo, la capacidad utilizada para la producción, pues no, ya dejó de subir, y ese pues, es un punto muy, muy, muy relevante. Entonces, con esto, el Banco de México lo que puso son 3 escenarios, ¿no? Aquí están los 3 escenarios. Un escenario, digamos, donde se pierden 70 puntos base del PIB, es decir, 0.7 puntos. En otro donde se pierden 0.83, y en otro donde se pierde un punto porcentual prácticamente completo. Entonces, ¿dónde estamos? Probablemente estemos donde se pierda un punto porcentual completo, viendo cómo ha ido avanzando esto, y sobre todo la escasez, que ya sé que no nada más son semiconductores o chips, faltan llantas, faltan una serie de insumos para la industria inmobiliaria, hace falta madera. O sea, sí ha habido un golpe muy, muy importante del lado de la demanda y también del lado de la oferta. Ahora, tratando de explicar todo, ¿qué pasó? Pues del lado de los semiconductores, particularmente para los coches, ustedes saben muy bien que, pues por un lado, el año pasado, primero con el impacto tan fuerte de la pandemia, era muy difícil planear qué oferta iba uno a tener que tener o qué producción para el año que viene. Entonces hubo una mala planeación ahí, pues la misma pandemia no lo permitió. 2, cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Las personas, en lugar de estar demandando pues coches, etcétera, estuvieron demandando muchísimas computadoras, consolas de videojuegos, televisiones. Entonces, como los chips ahora son bastante genéricos, las empresas que hacen chips pues redirigieron su oferta de los coches que no les estaban comprando, la parte automotriz, hacia la parte de teles, consolas, computadoras. El problema es que este choque, en el cual la gente el año pasado dejó de demandar muchos servicios como hoteles, restaurantes, etcétera, y se puso a demandar muchos más bienes, ¿no? Para mejorar su casa, para jugar, para entretenerse, etcétera. Pues hubo un cambio bien importante este hábito de consumo. Y ahora, este año que regresó la demanda del lado automotriz y de otras más, pues ya estas empresas, como no ha bajado la demanda de los otros productos, no se dan abasto. Y ampliar la planta productiva de las
empresas, sobre todo de chips, es muy complicado. Tardan entre 8 meses, un año, cuando van muy rápido, ¿no? Las directrices, todo lo que tiene la regulación, todos los requisitos que necesitan estas empresas para tener realmente, para poder producir estos chips, inclusive a nivel de limpieza, etcétera, son muy complicados de cumplir y toman tiempo. Entonces todavía es probable que nos tome unos 6, 8 meses más para que realmente empecemos a ver un incremento importante del lado de la oferta de semiconductores nada más, y que esto pueda aliviar pues todos los problemas de cadena de suministro. Pero no es lo único. Como el problema ya más grande, como pues los seres humanos estamos comprando más bienes y demandando bienes y servicios, pues la infraestructura que había de contenedores, de puertos, pues se ha saturado. Vemos cuántos puertos en el mundo está saturado hoy por hoy, ¿no? Inclusive Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió la semana pasada, y ya en el puerto de Los Ángeles, Long Beach, bueno, no es Los Ángeles, Long Beach, San Diego, Long Beach, pero también en el puerto de Los Ángeles, que todos ya empiecen a hacer operaciones 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, para que realmente se quiten esas saturaciones que están ahí. Entonces la infraestructura mundial de comercio no está dando para la nueva demanda de bienes, ¿no? Entonces por eso vemos también ese incremento de los precios, ¿no? Y vemos esta saturación de puertos. Y bueno, pues ¿qué va a seguir? Porque pues, toda esta saturación de puertos y de navíos que tienen que estar cruzando el mar, pues se cruzan con que necesitan más combustible. Entonces los precios de combustible también están altos, ¿no? Y las empresas petroleras, por el tema de cambio climático y todas esas políticas, pues ya no han estado invirtiendo tanto en eso. Entonces son muchos problemas que no son complejos todos, pero muchos problemas simples de entender al menos, que se están uniendo y nos están teniendo esta afectación. Pues yo no digo que no vamos a crecer, que vamos a estar en esta inflación. Yo creo que simplemente vamos a crecer más lento, ¿no? Pues de lo que habíamos estado creciendo los últimos trimestres. Y por otro lado, pues con niveles de inflación altos, que yo creo que la presión inflacionaria sí va a bajar, va a ceder para países avanzados el año que entra, para países, digamos, emergentes en el 2023. Pero lo que sí es que probablemente nos quedemos con precios altos, ¿no? Eso es un tema muy importante de comentar. Ahora, los riesgos sanitarios, y con esto llego a la coyuntura de México. Los riesgos sanitarios tenemos que, pues afortunadamente, bueno, en el mundo ha habido 4 olas de COVID y ya prácticamente pareciera que esta cuarta ola ya quedó atrás, ¿no? La Delta afortunadamente no propició restricciones tan considerables. Vemos el caso de fallecimientos de la gráfica en medio en rojo, como fueron mucho más pequeños en esta ola que en la ola anterior, lo cual pues ya nos habla de que la vacunación y el aprender a coexistir con la enfermedad, con mejores medidas sanitarias, etcétera, se ha funcionado. Y finalmente, como la vacunación, aunque últimamente pues, hemos visto una caída en el número de dosis diarias a nivel global, pues sí ha habido un incremento importante en la población vacunada. Si esto nos vamos a México, en México no hemos tenido 4 olas, hemos tenido 3, y esta tercera ola también parece que ya quedó atrás. Los fallecimientos, como se ve en medio, también fueron mucho más pequeños en esta ola versus la anterior. Y la vacunación en México ha sido bastante buena dentro de todo, ¿no? En la extrema derecha vemos como ya, pues en promedio, ¿no? Empezamos, recuerden, con 5,000, 10,000 dosis en diciembre del año pasado. Ahorita ya promedio en el año, hasta los datos de ayer, casi 430,000 dosis diarias. Con días no hemos tenido pues más por arriba de 1.4 millones. Entonces, a pesar de que la vacunación empezó muy lento en México y se decía que iba a acabar en el 2050, se ha agilizado y se va bien. Y de hecho, la forma de la curva en México de cómo procedió la vacunación es mucho mejor que la de Estados Unidos, en donde hasta abril todos los días se vacunaban a más número de personas, y a partir de abril pues tuvimos una caída muy fuerte por toda la gente que no se quiere vacunar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues que mucha gente no quiere vacunar en lugares donde sí hay vacunas. Y en otros lugares donde hay vacunas, aunque se quieran vacunar, pues no hay, no como el caso de varios países de África subsahariana, pues eso puede hacer que nos tome más tiempo terminar con la pandemia, siguen saliendo las variantes, etcétera, y pues tengamos que coexistir con esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora, los últimos riesgos aquí son, para terminar, los riesgos sanitarios se ven ya más o menos domados, a menos que sea alguna variante que sea no nada más contagiosa, sino más con un nivel de mortalidad más alto, que por el momento no ha pasado, pero parecería ser que no va a ser así. Ahora, en el tema de Evergrande, del lado izquierdo, gran inmobiliario de China, lo que pasa es que dejó de pagar unos cupones de bono, etcétera, y pues la deuda, ¿no? Y lo comparaban con Lehman Brothers. Efectivamente, el sector inmobiliario en China es de los más importantes del PIB. Efectivamente lleva ya algunos años ya con algunos problemas, ¿no? Como edificios vacíos, etcétera. Pero 3 cosas importantes. Uno,
la deuda de Lehman Brothers era más alta, eran 600 mil millones de dólares más o menos, y la de Evergrande 300. Pues sí, sigue siendo enorme, pero eso es importante. Dos, ¿quiénes tienen la deuda de Lehman versus Evergrande? Los que tenían la deuda de Lehman era todo el mundo, entonces el riesgo de contagio era altísimo. Acá el 80% de la deuda de Evergrande la tienen los mismos locales en China, entonces eso protege un poco a que el contagio sea mucho menor. Y número tres, el gobierno es mucho más intervencionista en China que en Estados Unidos. En Estados Unidos decidió dejar quebrar a Lehman. El gobierno de China no creo que deje de quebrar a Evergrande. Lo que va a pasar probablemente es que pues vayan poco a poco pues, ir digiriendo esta situación financiera sin dejar de financiarlo, sin que tenga falta de fuente de financiamiento, y eso creo que va a ayudar mucho. Y por último, el tema del techo de endeudamiento en Estados Unidos, han sido discusiones muy grandes. Afortunadamente ya se pasó una iniciativa que manda el problema que iba a ser pues prácticamente hoy, ¿no? El 18 de octubre era un día difícil para esto, o sea, a partir de hoy iban a dejar de funcionar parques nacionales, museos, etcétera, y a lo mejor con posibilidad de hacer default, y eso se mandó hasta pues diciembre, ¿no? Entonces a principios de diciembre va a ser otra vez otro problema, y no es lo mismo, aunque ya hemos visto esta película de techo de endeudamiento de Estados Unidos, no vamos a hablar de 8 trillones, hablar de 28 trillones, que es lo que la deuda como está ahorita, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un tema que se va a resolver, pero desafortunadamente va a generar muchísimo ruido de aquí a diciembre que tengan que volver a pensar en qué hacen con el famoso techo de endeudamiento, ¿no? Que es una cosa anacrónica, no hace falta, pero bueno, es una cosa que está en el mercado y que puede ocasionar volatilidad, ¿no? Y por último llegamos a la coyuntura de México, y aquí me voy relativamente rápido para ver cuáles son los temas más importantes y qué va a definir o qué le va a dar forma a México del 2022. Primero que nada, por el lado de la oferta agregada, ¿no? Como vemos el PIB en México, ya sea agropecuario, industrial y de servicios, pues pensamos que va a crecer por arriba del 6%. La verdad es que desde mi estadía en el anterior empleo hemos sido muy optimistas, seguimos siendo optimistas de este lado también, y la verdad sí pensamos que es muy factible que crezcamos por arriba del 6%. Sí, no creemos que vamos a crecer tanto en la segunda mitad del año. Seguimos en la tabla de la izquierda, ¿no? El penúltimo renglón, que vienen las tasas trimestrales, es decir, cuando crece del cuarto al primero, del primero al segundo, del tercero al cuarto. Pues crecimos 1.1% en el primer trimestre, 1.5% en el segundo, y ya para este tercero esperamos 0.8%, que ya se empiece a dejar ver pues estos cuellos de botella, no sobre todo en la industria automotriz, y el cuarto trimestre 0.5%. Con eso nos da para crecer por arriba 16%. Ahora si vemos en la gráfica de arriba a la derecha, la parte industrial es la que más va a crecer este año, que viene muy impulsada por el sector manufacturero exportador, y aún tomando en cuenta la desaceleración que hemos visto, creemos que podemos crecer 7.7% en la parte industrial. Ahora si vamos al otro lado, al lado de la demanda agregada, ¿no? Que es como lo ven los libros de texto, ya sabemos, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, etc. Aquí pues, obviamente nos tiene que dar el mismo número, 6.2%, en donde lo que vemos, si vemos la gráfica a la derecha, es que lo que más va a crecer son importaciones y exportaciones. Una vez más, todo este mega paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos pues ha ayudado mucho a impulsar estas exportaciones manufactureras que para que existan esas exportaciones muchas veces se necesitan bienes o insumos intermedios por el lado de las importaciones. Ahora esto sí puede cambiar para el año que entra, porque al principio del año pues va a seguir reflejando varios cuellos de botella, y probablemente lo que más refleje el año que entra sea la recuperación en consumo, que está en tercer lugar y se va recuperando más o menos bien. Ahora en la parte de inversión es la que no sigue siendo muy rezagado, y un incremento de 7.5% no es nada malo, pero pues ya veníamos de niveles bajos, ¿no? Desde el 2018 la inversión se viene cayendo de una manera significativa, entonces es importantísimo que se haga todo lo necesario para que haya inversión, para que todo el empresariado, sobre todo el mexicano, que mucho está echado para atrás, salvo algunas excepciones, pues que realmente se sienta con la confianza de invertir y de generar empleos, porque si seguimos con esto así, pues en el 2022 sí se va a notar, y sobre todo más hacia 2023, que ya no haya ayuda de Estados Unidos, pues sí se va a notar un tema ahí importante de desaceleración en la economía, porque pues si no hay inversión, las tasas de crecimiento no son sostenibles, ¿no? Entonces ahora, pues como hemos visto, la caída fue muy desigual, la recuperación también. Si vemos, por ejemplo, del lado sectorial y regional, sectorial del lado izquierdo, ha habido sectores que les ha ido muy bien, como el sector salud, ¿no? ¿Qué es ese numerito 116.6? Eso significa que está prácticamente 17 puntos porcentuales por arriba de niveles, no nada más de pre-COVID, sino del último pico de la economía. Recuerden que en 2019 el PIB cayó en México,
Entonces el pico lo tenemos que tomar no nada más antes de la pandemia, sino desde el tercer trimestre de 2018. Obviamente a salud le ha ido muy bien por las razones tristes, ¿no? Que es el tema de COVID. Hay otros que les ha ido bastante bien, como apoyo a los negocios, medios masivos y, por ejemplo, los servicios inmobiliarios, ¿no? Que decíamos que mucha gente pues, ha estado corporativos, pues se han abandonado algunos edificios, tienen mucha más gente haciendo home office, personas que prefieren ir a una casa o vivir a una playa en lugar de vivir cerca de su centro de empleo, que ya no necesita ir físicamente. Todo esto pues también le ha ido bien a los servicios inmobiliarios, que es algo extraño, porque normalmente en las recesiones servicios inmobiliarios también se cae y en esta ocasión no fue así. Y así vamos bajando por todo el lado sectorial del lado izquierdo y llegamos a los sectores más vulnerables, ¿no? Hoteles y restaurantes y esparcimiento, hoteles y restaurantes al 75%, esta es información del segundo trimestre, en el primer trimestre estaban como en el 68%, entonces ha habido un avance. En esparcimiento 54% sigue bastante bajos, van por abajo del 50% en el primer trimestre, pero ahí pues obras de teatro, parques de diversiones, etcétera, todavía están enfrentando retos bien importantes para salir adelante, ¿no? Entonces muy desigual la caída, muy desigual también la recuperación. Y a nivel estatal, del lado derecho que todavía está el primer trimestre, todavía no sale la información del segundo, vemos ya estados como Baja California, que se pudo conectar muy bien a todo el paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos, tiene una vocación manufacturera, etcétera, pues ya está por arriba de niveles del pico más reciente. Y así vamos bajando hasta los estados de Quintana Roo y Baja California Sur en rojo, que pues claramente tiene un componente turístico muy, muy importante y que pues, fueron muy afectados. Yo creo que ya para la información del segundo trimestre, estos estados van a estar más cerca ya del 90%. Entonces, también, pues, bastante desigualdad a nivel regional. Ahora, ¿cómo les fue a los estados en el PIB? El año pasado, arriba, pues Tabasco fue el único estado que creció. Llevaba más de 9 años de caídas del PIB. Y además, pues ahí es donde están los proyectos prioritarios del gobierno federal, particularmente la refinería de Dos Bocas y parte del Tren Maya, donde fue bien, pero los demás estados, todos con caídas en el PIB. Ahora, para este año, abajo, vemos como pues, estados que estuvieron muy afectados como Baja California Sur o Quintana Roo, pues probablemente sean los más beneficiados con el regreso del turismo, sobre todo el turismo extranjero de playa, y estados con vocación manufacturera a pesar de los cuellos de botella como el caso de Coahuila. Entonces un poco como vemos el PIB por estado. Y bueno, ¿cuándo nos vamos a recuperar a este nivel, no nada más prepandemia, sino al nivel de antes del 2019 que cayó el PIB? Pues mira, se fija en la gráfica de la izquierda, las barras verdes son las tasas de crecimiento y la línea roja es el nivel de PIB. Y si vemos, para que lleguemos al nivel de PIB de 2018 no falta tanto. Es muy probable que el año que entra ya estemos ahí. Este año vamos a llegar probablemente a niveles prepandemia y el año que entra a niveles del pico más reciente de 2018, ¿no? Decía escenario optimista, la verdad es que ya no, yo creo que es un escenario muy realista. Y a nivel estatal, ¿cómo nos vamos a ir recuperando? Vemos en la gráfica el lado derecho, pensamos 9 estados este año ya van a estar por arriba del tercer trimestre de 2018, el año que entra 15. Entonces, para que haya igualdad, o al menos para que todos los estados hayan podido recuperarse a niveles desde antes de la pandemia y de la caída del 2019, pues estamos hablando a lo mejor 2026, 2027. O sea, en esa parte sí, a pesar de que la economía en su totalidad se recupere, ya para que todos los estados estén recuperados sí va a tomar un poco más de tiempo. Ahora, en el detalle más de corto plazo, pues vemos, por ejemplo, los índices PMI, ¿no? Como los indicadores del IMEF, que pues te dan información mucho más oportuna que el PIB, etcétera, pues ya después de haber subido fuertemente y traspasar hacia arriba, como está en el ángulo superior izquierdo, los niveles de este umbral entre expansión y contracción de 50, pues ya se han estancado un poquito ahí, pues ya no te hablan de tanto crecimiento hacia adelante. Lo mismo pasa con el IOAE, ¿no? Que está en medio, que es el indicador oportuno. Vemos los índices de movilidad de Google arriba a la derecha, entonces después de un incremento importante se estancaron. Ahora lo bueno es que en septiembre vimos un repunte y parte de octubre, entonces a lo mejor todavía puede haber un repunte ahora en este último trimestre. Y el semáforo epidemiológico ya no es tan relevante porque las políticas que implican ya no son tan severas. Sí vimos también que pues ya no hay estados en color rojo y pues cada vez más hay más estados en color verde. Y bueno, en la producción y venta de coches, que ahora van a ir mucho de la mano, ¿no? Abajo a la izquierda, pues eso sí necesitamos que se empiecen a quitar estos cuellos de botella para que realmente pues pueda seguir la industria automotriz. Entonces sí podemos tener todavía varios meses, desafortunadamente, con una sequía de producción de coches, y eso pues ustedes tienen que planearlo muy bien los distribuidores para ver cómo le hacen y cómo pues van ahí ajustando las expectativas de los clientes, ¿no? Bueno, ahora en cuanto al tipo de cambio, llegando ya nada más a la parte final del tipo de cambio, política monetaria y así, el tipo de cambio pues esperamos después de
esta pues, volatilidad que hemos visto reciente por pues, estos cuellos de botella, más la Reserva Federal a punto de hacer tapering, etcétera, estos problemas de Evergrande en China, pues ha habido volatilidad. Ahora esperamos que a finales del año esta volatilidad se da un poco, ya que además el tema del tapering ya se sepa cuándo empezó, etcétera, y que podamos acabar el año en un 2020 y el año que entra acabar en un 20.90 pesos por dólar. Entonces, el año que entra a lo mejor un poquito de depreciación, no mucha, prácticamente, inclusive a los niveles que hemos estado hace algunos días, ¿no? Un poquito más alto, pero así se aprecia. Acuérdense que a finales del año que entra nos vamos a estar acercando a que la Reserva Federal ahora sí no nada más disminuya compras, sino empieza a subir tasas y normalmente eso fortalece el dólar, ¿no? Vamos a la inflación. En la inflación hemos tenido inflaciones altas. Hace mucho que no veíamos inflaciones como las que estamos teniendo, nada que ver con las que teníamos hace muchos años, ¿no? Como las de más de 100% en los 90s, etcétera, bueno, en los 80s más bien, o por arriba del 50% en los 90s, nada que ver, pero son inflaciones que ya no estábamos acostumbrados, ¿no? Y pues han venido con muchos temas, ¿no? Con todos los temas de los commodities, con un tema de regreso de los servicios el año pasado, sabemos que pues todas las tarifas aéreas no estaban prácticamente en cero, y estas pues este año ya se ha recuperado muy fuerte la aviación, entonces hemos tenido regresos en ese sentido. Entonces pues la inflación viene fuerte. ¿Llegó para quedarse o no? Yo no creo que nos quedemos con inflación de 6% por 5 años, no creo eso. Creo que este año sí es muy factible que lleguemos, todavía la inflación inclusive termine el año alrededor de 6.6%, o sea todavía le queda un tramo por recorrer a la inflación este año, y que el año que entra pues podamos terminar en niveles más alrededor de 4% o inclusive abajo de 4% como está en la gráfica de extrema derecha. Con esto pues es muy factible que el Banco de México tenga que seguir subiendo la tasa. Ya lleva algunos incrementos, ¿no? En junio, otro en agosto, otro acaba de incrementar la tasa, 25 puntos base. Entonces es muy factible que en las dos reuniones que quedan este año todavía aumente 25 y 25, con la posibilidad y el riesgo de que en una de esas aumente 50 puntos base, 5 en lugar de 25. Yo creo que hasta ahorita está todo puesto para que sea un punto 25 y termine la tasa en 5.25 este año. Y todavía con la llegada del nuevo gobernador en enero, Arturo Herrera, que ustedes conocen bien como ex secretario de Hacienda, pues es factible que él tenga que volver a subir la tasa al menos una vez, ¿no? Simplemente porque pues cuando llegue la inflación va a estar en 6.5, 6.6%, y pues se va a ver muy raro que el Banco de México viniera a subir tasas, llegue él y no suba. Entonces simplemente por credibilidad y por los niveles de inflación que van a estar, es factible que tenga que subir la tasa al menos una vez cuando llegue, ¿no? Entonces, y tenemos una junta de gobierno pues, muy responsable en ese sentido, ¿no? Ahora, ya nada más termino con un comentario del lado más político, ¿no? Esta lámina se las he puesto, creo que en las últimas veces que me han invitado, y lo que tengo que irle agregando es un libro más de nuestro presidente, ¿no? Porque al final del día, pues ha cumplido a rajatabla lo que prometió que iba a hacer del lado económico, ¿no? Porque prácticamente podemos dividir eso en cuatro, ¿no? Uno, del lado económico, pues tenemos los proyectos de infraestructura, son los que se han hecho. Los programas sociales, los que se han hecho. Las políticas de deshacer, echar para atrás la reforma educativa, el nuevo aeropuerto, el caso hoy de la ley de la reforma eléctrica, ¿no? Que yo la verdad considero que no estoy del lado de que piensa que no va a pasar, ni tampoco de los que sí va a pasar. Creo que van a pasar las cosas que pueden fortalecer un poquito más a la CFE, como el tema del 54% del porcentaje, donde pues, todavía dejas un gran porcentaje para los privados. Creo que puede aprobarse el tema del litio, ¿no? En el cual el gobierno tendría la concesión exclusiva. Y la verdad, en todos los temas donde va a implicar arbitrajes legales internacionales que atentan contra el nuevo Tratado de Libre Comercio, contra el TEMEC, todos esos creo que no se van a aprobar. Entonces, creo que va a ser una reforma ahí que se va a aprobar algunas cosas sí y otras no. Y pues no va a ser, digamos, no va a tener el impacto tan negativo como algunos han expuesto en los periódicos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que va a pasar. Y finalmente la responsabilidad fiscal y respeto a la autonomía del Banco de México lo ha sido también a rajatabla, ¿no? Entonces en ese sentido la verdad es que creo que podemos seguir hablando de que el presidente no causa mucha incertidumbre, sino lo que dijo, lo que prometió es lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que es importante siempre tomarlo en cuenta, sobre todo nosotros con respecto a nuestras decisiones. En la parte, una vez más, el paquete económico que es la Cámara de Diputados lo va a votar hoy, probablemente por fast track. Tenemos pues la verdad es que en general, salvo a lo mejor un poco optimista el tema del PIB de 4.1% el año que entra, la verdad es que lo demás se ve bastante bien en general. Y mantener, si ven la gráfica del medio abajo, mantener la deuda en 51 puntos del PIB no se ve mal,
digo, es la primera administración en mucho tiempo que no pone una disminución hacia adelante, pero también tenemos que tomar en cuenta que fuimos de los países que no hizo paquete de estímulo fiscal para atajar la pandemia, se fue muy criticado el gobierno el año pasado, y que para este año, la verdad, pues al contrario, ahora se ve el lado positivo de la ecuación, que es que pues la mayoría de los países que incrementó su déficit, su deuda, pues hoy están siendo castigados algunos de ellos, sobre todo los no eficientes, y aquí en México pues se está viendo bien el país en el sentido del manejo de la deuda. De hecho, en ese mismo manejo de la deuda vemos como la duración, ¿no? O sea, antes en el 94, ustedes saben, ¿no? Teníamos que renegociar toda la deuda cada 28 días, y pues esta duración de la deuda, conforme el gobierno ha podido emitir bonos de más largo plazo, ha ido aumentando. Pues hoy por hoy el gobierno tiene que, en promedio, refinanciar toda su deuda en 11 años. Entonces, aparte, le da una diferencia muy, muy importante, además de que ya no ha estado creciendo en términos de PIB. Y vemos que pues, nosotros pensamos que no va a perder grado de inversión. Estas son las tres calificadoras, ¿no? Fitch, S&P y Moody's. Y donde está el escudo nacional es la calificación de la deuda soberana, donde está el logotipo de Pemex es la de Pemex. Y vemos como en la línea punteada en medio es el famoso umbral, el grado de inversión. Nos encontramos arriba y no pensamos que vamos a perder ese grado de inversión. Perderlo sería gravísimo, pensamos que no lo vamos a perder. Y el tema ya, volviendo un poco al tema político, pues vemos que la participación de la gente en las elecciones de junio pasado fue muy buena. O sea, no comparemos el 53% de la gráfica a la izquierda con el 63% de las presidenciales. Siempre, como ustedes saben, se vota menos en las elecciones intermedias, y vemos como si comparamos las áreas en gris o azuladas, pues en las intermedias tuvo una participación bien importante, y más que estábamos en pandemia. Y pues así como el electorado premia a algunos partidos en algunas ocasiones, en esta ocasión del lado derecho, en la parte de la Cámara de Diputados, pues realmente pues Morena y sus partidos, digamos, afines, como el Trabajo y el Verde, antes tenían pues más del 2/3 de la Cámara, lo cual les permitía cambiar la Constitución de manera bastante sencilla. Hoy se quedaron con 50+1, entonces también la gente responde ante lo que ven, y ya no se tienen esos 2/3. Y pues por ejemplo en los estados, en las entidades donde hay ciudades más habitadas, como es el caso de la Ciudad de México, arriba a la izquierda, el Estado de México, realmente ganó muchos municipios, ganó el PRI y el PRD y el PAN, ¿no? Entonces eso creo que es importante. En Jalisco, abajo a la izquierda, el naranja, el partido Movimiento Ciudadano, ganó muchísimos municipios. En el caso de Nuevo León, que sabemos que la gobernatura la ganó Movimiento Ciudadano con Samuel García, como oposición hace algunos días, vemos que prácticamente Morena no tuvo un triunfo ahí. Entonces, como que lo que quiero decirles es que la población salió a votar en junio pasado, y pues así como premia algunas veces, ¿no? Ganó 11 de 15 gubernaturas Morena. En otros casos el premio no se le dio a Morena, y todavía hay elecciones muy importantes el año que entra, y en 2023, antes de las de 2024, el año que entra tenemos 6 gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, y Tamaulipas, y en el 2023 Coahuila y Estado de México. Entonces yo veo un país que la población, así como premia un partido, pues también toma decisiones cuando no ve pues, que se están haciendo las cosas que se prometieron, etcétera. Y veo un gobierno que pues dentro de la parte económica sí ha cumplido, independientemente si estamos o no de acuerdo en que son las mejores políticas para nuestro país. Ahí están nuestros pronósticos, y con esto termino, y les agradezco muchísimo el tiempo, la invitación. Espero que haya sido de interés para ustedes.